La fe de Jesús, un curso de 20 lecciones de vida que te enseñarán las grandes verdades de la palabra de Dios, en la voz del evangelista, teólogo, Pastor Jarib Serrano. La fe de Jesús. Lección número 17. Lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. ¿Qué tal, amigos? Qué placer poder encontrarnos nuevamente y en esta ocasión para estudiar la palabra de Dios con respecto a lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Un tema sin lugar a dudas crucial e importante para la vida de cada uno de nosotros. Acompáñanos paso a paso y en esta ocasión, de manera muy especial y contento también, quiero anunciarles que a cargo de las preguntas estará mi hija Kianci Serrano. Y es para nosotros un placer darle la bienvenida también a este programa muy especial de la serie La Fe de Jesús. Acompáñennos en este fascinante estudio. La pregunta número 1 nos dice: ¿quién estableció el bautismo? Lo interesante de la respuesta a esta pregunta es precisamente que no es una invención humana. Ni siquiera es una iglesia, por mucho que se arrogue la facultad de ser antigua, la que estableció el bautismo, sino que en Mateo 28, 18 al 20, nos dice lo siguiente: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién establece el bautismo? Por supuesto, Jesús. Jesús, el dueño, autor y consumador de la salvación y la fe. Jesús, el mismo que está a tu lado de día y de noche, ha establecido para ti y para mí y para toda la humanidad una premisa importante que debe cumplirse, y esta es: todos debemos ser bautizados en su nombre. Interesante respuesta, pastor. Vamos a la pregunta número 2. Esta nos dice: ¿cuál es la forma correcta de bautizar? Me resulta interesante la pregunta y es pertinente porque precisamente ahora se han desarrollado muchas formas diferentes de bautismo. Quizás usted conozca alguna, pero la más conocida a nivel mundial es el bautismo por aspersión. El bautismo por aspersión es, por tanto, derramar pequeñas cantidades de agua sobre la cabeza del individuo. Especialmente se trata generalmente de un infante. Pero ¿qué dice la Biblia? Mateo 3, 13 al 16 nos habla de la forma correcta del bautismo y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora, ¿por qué traemos a colación el bautismo de Jesús? Jesús ha dicho: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan, su primo. Hay varias cosas interesantes que yo quisiera destacar acá. Número 1, Jesús se bautiza no porque necesite perdón de pecados, pues en él nunca hubo pecado. Número 2, se bautiza donde hay suficiente agua. Entra al agua hasta donde está Juan. Obviamente no hay un chorrito de agua cayendo sobre la cabeza de Jesús. El último versículo nos dice que cuando subía del agua, eso quiere decir que estuvo debajo del agua en el momento de su bautismo. De hecho, la palabra bautismo viene del vocablo baptizo, y baptizo no significa otra cosa más que sumergir. Si hay una manera correcta para bautizar, es sumergir a la persona en el agua. Y es la manera correcta porque así lo hizo Jesús.
Es la manera correcta porque el bautismo es símbolo de muerte al pecado y resurrección a nueva vida, como lo dice Romanos capítulo 6. Es la manera correcta porque no existe otra registrada en el Nuevo Testamento que nos haga creer de que puede haber otra metodología de bautismo. Es la manera correcta porque Efesios 6:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Y no se refiere precisamente a la cantidad de veces que podemos bautizarnos, no, sino más bien se refiere a que existe una sola manera correcta de bautizarse. Y la manera correcta es como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Sumergiéndose en el agua, sepultado totalmente, tapado por el agua. No es que te van a sumergir y te van a ahogar en el agua, no. Es un segundo solamente y este simbolismo representa la tumba líquida que sepulta por completo tu vida pasada. Todo lo que has hecho queda enterrado en el pasado y nace esa nueva vida en Cristo Jesús. Esta es la manera correcta, amigo y amiga, en que debemos ser bautizados. Después de haber escuchado la respuesta de la pregunta número 2, pasaremos a la número 3, que nos dice, ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Y para esta respuesta, aquí una vez más la Biblia es categórica en Marcos 16:16, cuando nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos es enfático en decir que hay dos condiciones sine qua non para la salvación. La primera es creer, y realmente la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y lo agrega en el libro de Hebreos. Pero Marcos lo une al segundo elemento enfáticamente y dice, el que cree y es bautizado será salvo. La segunda parte de este texto no me gusta, pero igual tengo que mencionarla. Pero el que no creyere será condenado. Así que la condición sine qua non, la condición que se debe cumplir sí o sí para la salvación, amigo o amiga, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, es ser bautizado y bautizado de la forma correcta, siendo sumergido en el agua para morir al viejo hombre y nacer a nueva vida en Cristo Jesús. Y además, tenemos que saber que el que no lo haga, como dice Marcos 16:16, de hecho, por no creer y por no ser bautizado, está condenado. Porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice la palabra de Dios. Amamos la luz, amamos a Cristo, tenemos que bautizarnos en su nombre. La pregunta número 4 nos dice, ¿qué dos maravillosas bendiciones se reciben con el bautismo? Esta pregunta ya pertenece ciertamente a la sección de maravillosos resultados del bautismo. Y esas dos precisamente que preguntaba Kianci hace un momento, esas dos bendiciones, las encontramos registradas en Hechos 2:38, que nos dice de la siguiente manera. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay dos bendiciones que tú y yo no podemos perdernos. Y si todavía no te has bautizado, escucha, esta es una gran oportunidad para adquirir esas dos bendiciones. La primera es el perdón de los pecados. Y todos anhelamos vivir en paz con Dios. Todos anhelamos tener el perdón completo y absoluto de los pecados. Y la segunda es el don del Espíritu Santo. No existen frutos dignos de arrepentimiento, no existe cambio de vida, no existe una transformación completa si no hay mediación, obra mediadora en tu vida del Espíritu Santo. Y no hay Espíritu Santo si no hay bautismo. El bautismo engendra en nosotros el nacimiento del Espíritu Santo en los corazones y también el perdón de los pecados. Por favor, no podemos perdernos estas dos bendiciones. Luego de escuchar cómo Dios nos bendice a través del bautismo, pasaremos a la pregunta número 5 que nos dice, ¿a qué institución divina se unen los bautizados? Todos los seres humanos tenemos un sentido de pertenencia y precisamente el libro de Hechos, el capítulo 2, versículos 41, 42 y 47 nos hablan de a qué institución preciosa nos unimos cuando nos bautizamos. Y dice la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, gloria a Dios por ello. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando tú te unes a través del bautismo a Cristo Jesús, lo haces también a la iglesia. Y lo haces a un cuerpo de hermanos y hermanas que, aunque no perfectos, porque ninguno lo es, seremos perfectos hasta que Cristo nos transforme por completo, somos una comunidad en la que compartimos, sentimos los unos por los otros y también estamos dispuestos a ayudarnos en los momentos de dificultad. Si hay una experiencia preciosa, maravillosa al bautizarse, además de recibir el Espíritu Santo, además de recibir el perdón de los pecados, es pertenecer a la iglesia de Dios. Este es el momento maravilloso en el que debes de comenzar a pensar. Si todavía no te has bautizado de la manera correcta, solo existe una manera correcta, ya la analizamos, a través de la inmersión, sumergido en el agua. Si no lo has hecho, si nunca te has bautizado, si te bautizaron chiquito y no te dijeron, no te pidieron permiso, pero ahora ya consciente, adulto, deseas tener esta experiencia espiritual y quieres unirte al pueblo de Dios, el bautismo es el paso correcto. Seguramente muchos de nuestros oyentes se preguntan, ¿ocurrirá algún cambio cuando nos bautizamos? Pues la pregunta número 6 nos dice, ¿qué cambio produce el bautismo? Y por supuesto que ocurre un cambio. Y ese cambio es maravilloso y está reflejado en Romanos 6:4. Y dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El cambio maravilloso que ocurre es una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida donde ya las acciones pasadas no pesan más. Una vida donde el Espíritu Santo comienza a cambiar el mal humor que tenías antes. Ahora te conviertes en una persona dulce, en una persona que no le cuesta relacionarse con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus familiares, con los vecinos. Ahora ya no hay malas palabras, ya hay bendición en tu boca. Ahora ya no hay maledicencia, ya no hay pleito, ya no hay ira, ya no hay contienda, sino que hay amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice Gálatas, no hay ley. Esa es la transformación de la vida nueva que produce el bautismo. Y si no has tenido esta experiencia, este es tiempo de que entregues tu vida a Jesús, que lo hagas con fe y que permitas que el Espíritu Santo comience a operar ese cambio milagroso que tantas veces has intentado, pero nunca has logrado, nunca has podido. ¿Y sabes por qué no has podido? Porque precisamente el único que opera un milagro de esa magnitud en la vida de un ser humano es Cristo Jesús. Pastor, es el momento de brindarle a todos nuestros oyentes los consejos que nos deja esta lección. Por eso es que entramos a la sección ¿qué debo hacer? Así es, Kianci, y en esta sección ¿qué debo hacer? El primer consejo lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículo 37. Hechos 8:37, que nos dice de la siguiente manera: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En esta conversación entre Felipe y el etíope eunuco, en aquella ocasión cuando Felipe lo bautizó, lo primero que Felipe preguntó, y es la primera pregunta que debemos de hacernos, es: ¿creo realmente en el Señor Jesucristo? Y si tú estás ahí viendo este estudio, escuchando este estudio, y ahora te puedes responder, sí creo, entonces no hay ningún problema para ser bautizado. Ese es el primer requisito, creer que en Cristo Jesús hay poder. Y el segundo requisito no es menos importante que el primero o el segundo consejo. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículos del 11 al 13. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias,
ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El segundo consejo: si crees en Jesucristo, debes estar dispuesto a abandonar el pecado. No reine pues más el pecado en vuestro cuerpo mortal, dice el apóstol Pablo en Romanos, el texto que acabamos de leer. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a aquellos que hemos venido acariciando durante años, y lo vamos a hacer porque amamos y creemos en un ser que nos amó y creyó en nosotros primero. Ese ser es Cristo Jesús. Y el tercer consejo que encontramos, pero no el último, sino el penúltimo, lo hacemos en Hechos 8, 35 al 38. Miren lo que pasa aquí. Entonces Felipe, estamos retomando la historia de Felipe y el etíope. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amigo y amiga que estás escuchando en esta hora, este es un momento crucial en tu vida, porque ha llegado el punto en el que tienes que tomar la decisión si vas a pedir ser bautizado o no. No hay nadie obligándote a hacerlo, pero Dios ha hablado a tu corazón y a tu conciencia, y lo ha hecho con el propósito de que puedas tomar decisiones. Y si has venido siguiendo este seminario de la fe de Jesús, si has escuchado la voz del Espíritu Santo, si estás convencido de que esta es una necesidad para tener genuina paz, perdón de pecados, para comenzar una nueva vida, entonces este es el momento que, al igual que el etíope, podamos parar el carro de la vida que nos lleva acelerados, el carro del trabajo, el carro de los problemas, el carro del dolor, el carro de la aflicción, el carro de la frustración, el carro del pecado. Páralo y toma tiempo para entregar tu vida a Jesús. Jesús puede hacer los cambios que nadie ha hecho. Jesús es el Dios de lo imposible. Estuvo al principio en la creación y estará ahora en el momento en que tú decidas entregarte a Él por medio del bautismo. Por tanto, Hebreos 4:7 ahora suena como el último consejo y más importante de todos. Otra vez, determina un día, dice el Señor. Hoy, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si el Señor ha hablado a tu vida, si has sentido que el Espíritu Santo realmente te ha convencido de pecado, justicia y juicio, si estás consciente de la necesidad inminente de entregar tu vida a Cristo Jesús, no te detengas. En el nombre de Jesús, bautízate, entrega tu vida a Él y comienza una nueva experiencia. Una experiencia que nunca antes has tenido, una experiencia que nadie te puede dar, una experiencia de vida nueva, una experiencia de gozo, una experiencia donde dejes tu vida atrás. Y si necesitas ser bautizado, entonces contáctanos. Mándanos un mensaje si estás viendo este mensaje a través del YouTube. Si lo estás viendo a través de Facebook, entonces contáctanos. Si estás escuchando una radio, llama a la radio. Ponte en contacto si quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, y hazlo pronto, porque si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por eso te pregunto en esta ocasión: ¿crees que es necesario ser bautizado por inmersión y deseas, siguiendo el ejemplo de Jesús, entregar tu vida a Él a través del santo bautismo? Si tu respuesta es positiva, entonces sella ese pacto ahora
con Cristo. Y escucha bien, si la muerte te sorprende en su loca carrera, antes del día de que puedas concretar ese bautismo, estoy seguro que cuando el tiempo no sea más, tú y yo nos encontraremos para recibir la corona de vida. Pero si por el contrario retrasamos esta importante decisión, nuestra vida cada minuto corre peligro. Y Satanás, que también está escuchando lo que vas a decidir ahora, está esperando su oportunidad para hacer las 3 cosas que sabe hacer: matar, hurtar y destruir. Cerremos nuestro pacto ahora con oración delante de Cristo Jesús. Padre Santo, habemos varias personas en diferentes lugares que ahora nos conectamos al cielo a través de esta oración, diciéndote que hemos entendido que tenemos necesidad de entregar nuestra vida a ti a través del bautismo, pidiéndote que tomes control de nuestras vidas y sobre todo, Padre, pidiéndote que nos des la oportunidad de comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso, Señor, a esta hora elevamos nuestras mentes en oración y te pedimos que selles este pacto, un pacto de entrega a ti, un pacto donde anhelamos cuanto antes ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como tú lo enseñaste, como nos diste el ejemplo. Ayúdanos para que los temores que el diablo va a sembrar en el corazón sean desechados por completo y que nada ni nadie detenga nuestro paso hacia ti a través del santo bautismo. Nos ponemos en tus manos, pidiéndotelo todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias por estudiar con nosotros la palabra de Dios a través de su curso bíblico La Fe de Jesús. Le esperamos en otra ocasión. Que el Señor le bendiga.